Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquí en España y muy buenos días en México. Les doy la bienvenida a este programa Mujeres Poderosas Guerreras de la Vida, que ya saben que nos ilusiona muchísimo desde la FEL y a mí personalmente poder entrevistar a estas maravillosas mujeres con las que hemos estado conversando en los últimos tiempos. Hoy quiero presentarles a una mujer encantadora, poderosa, guerrera, luchadora, maravillosa, que se llama María Sol Rovira Castillo. Un poquito les voy a explicar quién es ella. Eh, Le vamos a decir Sol, porque así es como a ella le gusta que le digan. Sol nace en Morelos, México, el 9 de mayo de 1983. Ella se especializó en relaciones internacionales y domina varios idiomas, el inglés, el francés, el italiano y el alemán. Sol está sumamente comprometida con temas políticos, educativos y sociales, en especial con equidad de género. Estudió idiomas, a ver, que lo diga yo bien, en la Universidad Per Stranieri de Perugia, Italia, y en la Universidad Münster de Alemania. Espero haberlo dicho bien. En su experiencia curricular cuenta con un diplomado en violencia política, vulneración de los derechos políticos de las mujeres y diplomado en liderazgo político de la mujer impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1998 a 2006, tuvo participación destacada en varios modelos de Naciones Unidas de las instituciones educativas más importantes de México. Fue oficial de enlace de la delegación africana en la quinta conferencia ministerial de la OMS en Cancún, México, en 2003. De 2001 a 2006 formó parte de la Sociedad Estudiantil de la Universidad de las Américas en Puebla. En 2009 fue ministro activo de los voluntarios de las Naciones Unidas para los programas de ayuda humanitaria. Durante 8 años consecutivos ocupa la coordinación general a nivel internacional Mano Blanca, and White Hand. En 2015 funda una asociación civil llamada Imagínate Mejor, Cree en Ti. En 2003 a 2009 trabajó en proyectos de estrategia electoral, publicidad e imagen pública en campañas políticas de Oficom. En 2009 continuó en la promoción social y capacitación comunitaria de programas de atención a los grupos vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Morelos. De 2010 a 12 fue coordinadora de capacitación y formación de la red social de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Morelos. En 2012 se le da el nombramiento de coordinadora territorial en los comités directivos estatal del PAN, Partido de Acción Nacional, en Morelos. En ese mismo año tomó el cargo de coordinadora estatal de mujeres, comité directivo estatal del Partido Encuentro Social en Morelos. Del 2014 al 16 fungió como catedrática en la licenciatura en turismo, que es la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 2016 fue nombrada coordinadora nacional de casas de encuentro, comité directivo nacional del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México. En 2017 la designan coordinadora nacional de mujeres, comité directivo nacional del Partido Encuentro Social. Actualmente es titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera, Programa de Inclusión Social, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, en el estado de Morelos. Bueno, Sol, después de leer este currículum me parece súper impresionante y yo creo que la mayoría de las mujeres que nos escuchen, así como a mí misma, nos encantaría pues saber cómo una mujer puede llegar
a alcanzar sus objetivos y estas metas que tan increíbles. Pero a mí me gusta comenzar siempre por el principio, así que vamos a comenzar por preguntarte, bueno, como aquí leímos, tú naciste en el estado de Morelos el 9 de mayo. eh, y el estado de Morelos pertenece a México, para las personas que nos ven aquí. Y a mí me gustaría que nos contaras, si a ti te parece bien, un poquito de tu familia, en la familia en que naciste, si eras hija única, si tienes hermanos, cómo fue así a grandes rasgos tu infancia. Bueno, pues tengo una hermana mayor que yo y bueno, yo nací en Cuernavaca, Morelos, aunque mis padres son de otros estados, pero bueno, migraron aquí al estado de Morelos, aquí nazco yo. Y bueno, pues mi familia, mis padres vienen, pues digamos que de familias de escasos recursos. Ellos crecieron con bastante necesidad económica, pero eso no les impidió el tener carreras profesionales, que en su época en México eran pocos los que terminaban una carrera profesional o los que hacían una especialidad. Y bueno, mis padres pues tuvieron la oportunidad de hacerlo y con mucho trabajo lo lograron. Y bueno, producto de todo este esfuerzo y trabajo, pues es como, pues también nos procuraron siempre el dar una buena educación tanto a mi hermana como a mí. Y bueno, comentar de que fue muy importante para mí el ejemplo de mis padres, en el hecho de la superación, en el de siempre lograr las metas. Para ellos era sumamente importante la educación, era lo más importante. Siempre nos exigieron pues ser estudiantes de excelencia, el tener buenas notas, el que nos esforzáramos y sobre todo también pues nos inculcaron la participación social. Mi padre era médico, mi mamá es arquitecta, entonces ellos siempre estuvieron muy involucrados en cuestiones sociales, en apoyo a las comunidades, pues que tienen extrema pobreza en nuestro estado, en nuestro país. Y pues bueno, crecí siempre inculcándome esos valores, ¿no? Del servicio y de la ayuda a los demás. Me parece excelente. A mí me gusta siempre rascar un poquito en esta parte humana de las personas, porque cuando leemos un currículo profesional, a veces puede darnos la impresión de que todo eso que hemos hecho ha resultado fácil o pues es como que una parte de lo que somos, pero no somos necesariamente solamente eso, sino que también tenemos una vida personal y tenemos ese bagaje histórico de donde venimos, ¿no? Entonces, es interesante darnos cuenta que, como tú mencionas en tu caso y en el de otras personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, vienen de familias que no necesariamente tienen los suficientes recursos económicos y eso no quiere decir que no luches por obtener una posición, unos estudios, algo que sea realmente, bueno, que te ayude a superarte y a estar por encima del lugar donde naciste, ¿no? Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Quiero en este momento explicarles a las personas que nos oyen por primera vez en este programa y a ti también, que el objetivo principal de estos programas nació de la idea precisamente de que las mujeres que a veces están sufriendo esas limitaciones personales, de que yo no puedo, es que porque yo no tengo dinero, es porque yo no estudié, es porque ya soy grande, en fin, todos esos pretextos que a veces nos ponemos, que se den cuenta que son eso, que son pretextos, que los pretextos siempre los podemos superar y podemos alcanzar lo que queremos. Si así tengamos 90 años, podemos estudiar una carrera. De hecho, justamente hoy escuchaba yo en las noticias de aquí que en Estados Unidos, una persona, no recuerdo ahora si era hombre o mujer,
me parece que era una mujer de 90 y tantos años, pues, ahí con su birrete y todo le movieron, ya ves que allá en Estados Unidos, bueno, te mueven tu birrete, y todo se graduó de la carrera que ella siempre había querido estudiar con 90 y tantos años. Entonces, yo cuando veo eso me parece que eso es lo que todas las, y hablo específicamente de mujeres, que no quiero decir que los hombres no, pero bueno, este programa es para mujeres, que todas las mujeres tenemos la capacidad y que las limitaciones nos las ponemos nosotras solitas. Así que me parece estupendo que nos hayas tocado este tema, eh, y que ya se ve que desde tus padres, ellos a pesar de, bueno, pues de esas limitaciones que podrían haber tenido, ellos querían luchar y querían salir adelante por ellos mismos y también para sus hijas, ¿no? Así que me parece estupendo. Bueno, Sola, yo imagino que como cualquier otro niño, empiezas a realizar tus estudios en la primaria, y luego, pues lógicamente vas ascendiendo. ¿En qué momento de tu vida descubres que quieres estudiar varios idiomas? ¿Qué es lo que te motiva? A mí me gustó cuando leí en tu currículum 4 idiomas, dije, wow, yo a veces si apenas si puedo con uno. Me cuesta mucho trabajo porque mi dislexia me ocasiona que me cueste en trabajo precisamente todo lo relacionado con hablar, ¿no? De hecho, por eso a veces hablo lento. Yo sé que lo digo mucho, pero para mí es importante porque es algo que yo he tenido que superar. Dedicándome a estos temas que me encantan de hablar en público, yo recuerdo que ha habido varias personas en mi vida que me han dicho que yo no estaba hecha para esto, lógicamente. Imagínate de niña súper tartamuda, de repente si hablo muy rápido o pienso muy rápido, pues nuevamente me corto, ¿no? Entonces, esta parte, pues lógicamente es algo que he tenido que superar, ¿no? Entonces, imagínate cuando yo conozco a alguien como tu caso, que maneja varios idiomas, para mí es como que, wow, ¿cómo le hiciste, no? Para conseguir esto. Entonces, cuéntanos, ¿qué te motivó a tantos idiomas? ¿Por qué es importante para ti esto? Bueno, realmente como tú lo mencionas, yo creo que todas las personas, todas las mujeres tenemos diferentes dones y diferentes aptitudes, ¿no? Con las que ya, pues ahora sí que nacemos. Algunos somos buenos para unas cosas y malos para otros. En mi caso soy malísima con los números, siempre fue mi coco las matemáticas, ¿no? El cálculo, fue lo que me costaba mucho trabajo, pero se me facilitaba mucho los idiomas. Entonces, a temprana edad que empecé a estudiar inglés, que son el primer idioma que te enseñan generalmente aquí en México, pues noté que para mí era, pues me facilitaba el aprender, ¿no? Posteriormente comencé con el francés y también pues me gustó mucho el aprender los idiomas y era una facilidad que tenía, que realmente pues me alentaba esa facilidad a seguirlo haciendo. Ajá. Entonces, pues bueno, ya en el resto, los siguientes años, pues fui incursionando en nuevos idiomas, el italiano, el alemán, y bueno, también en mi educación profesional, pues tuve la oportunidad también de viajar a otros países y eso pues también te motiva muchísimo a conocer otras culturas. Tuve la oportunidad de viajar y es por eso que también pues soy una enamorada de las relaciones internacionales. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho leer sobre otras culturas, otros países. Uh-huh. Y pues creo que es la mejor forma de poder hacer un análisis social o político, es aprendiendo la historia pues del mundo. Así es, tienes toda la razón. Fíjate, ahora que has dicho lo de relaciones internacionales, te quiero preguntar, tú decides estudiar esta carrera, Relaciones Internacionales. Yo opino que es una hermosa carrera y pues yo comparto ese gusto contigo, tú lo sabes, ya que pues también mi primera carrera está relacionada con esto. Yo estudié ciencias políticas y la diplomacia y las relaciones internacionales a mí en lo personal
pues es algo que me apasiona mucho, ¿no? Hemos tenido oportunidad de hablar de este tema, pero bueno, como no vamos a hablar de mí el día de hoy, sino de ti, a mí me gustaría que nos explicaras por qué elegiste la carrera de Relaciones Internacionales. Pues sí, básicamente era eso. Sí tenía ciertas aptitudes, digamos, que me gustaba mucho leer, se me facilitaban los idiomas y me gustaba mucho la historia y las culturas de otros países. Entonces, fue realmente esta la razón por la que entro a relaciones internacionales. Yo imaginándome que me iba a dedicar a la diplomacia, en los primeros años que cursé la carrera, pues realmente yo pensaba dedicarme al servicio exterior, a la diplomacia, pero pues poco a poco, como vas avanzando en los estudios, pues te vas dando cuenta también de otros gustos o vas descubriendo otras áreas de interés. En mi caso, pues fue la política. La verdad es que me empecé a involucrar en la política en mi país y pues ya fue como después empiezo a desarrollarme más en este sentido, ¿no? Claro. Bueno, finalmente las relaciones internacionales, aunque son más un tema de diplomacia, pero finalmente también es un tema relacionado con la política, ¿no? Yo pienso personalmente que muchas de las actividades sociales están relacionadas con la política entendida realmente la política como una ciencia real, ¿no? No con la política como desgraciadamente pues se malentiende y se malinterpreta en la actualidad porque, bueno, por desgracia, no todos los políticos son lo suficientemente buenos como quisiéramos y nos dan esa mala idea de lo que es la política, ¿no? Inclusive, por desgracia, y pasa en México y aquí también, que hay personas en política que no son políticos, ¿no? Que son gente que viene de otras áreas y hacen, pues, hacen malas cosas dentro de esos puestos políticos, ¿no? Pero bueno, hoy no se trata de hablar de política, así que, y yo hablaría mucho de eso y yo sé que tú también, porque es un tema que nos gusta, pero bueno, la política es algo que es muy interesante dentro del concepto de pues de la sociedad y a ti y a mí que nos gusta el tema de luchar por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer y todas estas cosas, pues lógicamente el tema político no puede estar fuera de todo esto, ¿no? Aunque yo lo hago desde, como digo yo, desde mi trinchera de la educación, porque para mí es muy importante que la mujer se eduque Claro. bien para que pueda acceder a tener ese nivel de igualdad y, bueno, pues sepa realmente defender lo suyo, ¿no? Yo pienso que no se trata o sea, que las mujeres no deberíamos tanto exigir que se nos den derechos, porque los derechos los tenemos per se, sino que de lo que se trata es de ganarnos esos derechos como a través de ser unas personas que estamos con una buena educación, pero no solamente me refiero a una educación de que me escolaricé, sino a una educación en los valores y en todos estos conceptos sociales, que también sepamos a nuestra vez educar a nuestros hijos, ¿no? Creo que estarás de acuerdo conmigo que en nosotras cae la responsabilidad de educar también a esos hijos hombres que muchas veces las mujeres se quejan de que el hombre, bla, 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 ¿no? Pero es la mujer la que tiene la responsabilidad de educar a ese hijo hombre para que ese niño que después va a ser un hombre también sea capaz de tratar a la mujer con igualdad, con respeto, con equidad y todas estas cosas pues que pedimos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante el tema de la educación, ¿no? Sol, leímos tu trayectoria profesional y observamos que te has dedicado a temas sociales y políticos, justamente lo que estamos diciendo. Esta elección para una mujer, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, que no es fácil, es complicada. Quiero decir que hoy en día la sociedad acepta a las mujeres que
o sea, más bien, no acepta tan fácil a las mujeres que queremos dedicarnos a la vida política y a defender los derechos de la mujer. Sé que estoy preguntando un tema que es algo complejo, quizás un poquito picante, que a mí me interesa mucho porque, como te decía yo hace un momento, desde mi plataforma, yo también me considero una luchadora de los derechos de la igualdad de género, de los derechos de la mujer. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan difícil es, aún en la época actual, para una mujer tener esa igualdad laboral, social, incluso pues dentro de una relación de pareja, ¿no? Sí, pues bueno, es difícil, en lo que bien lo mencionas, la verdad es que sí es muy difícil. El medio de la política generalmente ha sido un medio patriarcal, pues dominado por hombres, entonces creo que sí es un medio complicado, pero no es imposible. Eh, yo creo que en todos los puestos, acceder a todos los puestos de decisión, siempre para una mujer es mucho más difícil que para un hombre, pero no es imposible. Y cada vez más mujeres lo están haciendo. Y creo que de lo que se trata principalmente es el que generemos esta cultura de la sororidad, el que mujeres apoyemos a otras mujeres y que abramos brecha para las futuras generaciones y para que sea mucho más sencillo y mucho más fácil acceder a estos puestos de decisión, que tengan incidencia en los temas, pues ahora sí que más complejos, ¿no? De los países o de las economías a nivel global. Sin duda también mencionas un tema importante que es el cómo compaginar la vida personal o familiar con la vida profesional. Y también es algo complicado, pero se puede lograr y creo que la mejor forma de lograrlo es, como tú bien lo decías también, generar familias que puedan, digamos que en la organización familiar las tareas sean repartidas con equidad, porque eso hace que el peso que llevamos la mayoría de las mujeres sobre los hombros de tener a cargo todas las tareas del hogar, además de las tareas, digamos, laborales o profesionales, pues hace que se complique muchísimo más. Entonces, sí, creo que las familias deben ya empezar a tener, digamos que este valor de la equidad, el generar que todos participen de igual forma en las tareas del hogar para que se facilite y las mujeres puedan tener como más tiempo para dedicarles a las actividades profesionales. Es difícil, pero no es imposible. Creo que todo se puede organizar y si todos colaboran es mucho más sencillo. Y también un punto importante es la red de apoyo. Sí. Las mujeres debemos tener redes de apoyo, sobre todo para el cuidado de los hijos o la crianza de los hijos, ¿no? En mi caso, pues bueno, cuento con mi madre y con mi hermana, que generalmente me ayudan a cuidar a mi hijo en los momentos en los que no puedo hacerlo yo por estar trabajando o estar en alguna actividad profesional. Pero sí, las redes de apoyo son muy importantes para las mujeres y sin duda, sin ellas, pues no podríamos tener, digamos que esa igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Claro. Fíjate que parecería que hubiera una diferencia entre América Latina y Europa. Y bueno, yo podría decir que el tiempo que llevo viviendo aquí, ya 20 y tantos años, ¿sí? También en Europa hay diferencias entre los países, ¿no? Si hablamos de países nórdicos, lógicamente está todo esto muchísimo más desarrollado y hay una facilidad mucho más amplia para las mujeres. Sin embargo, no llega a ser todavía lo idóneo, ¿no? Pero tenemos países que son más de corte latino, como es precisamente España, en el que estamos, Portugal, Italia y a veces hasta Francia, ¿no? Que son países donde todavía encuentras esta situación no tan marcada como en América Latina, pero todavía se encuentra. Yo pues lo veo con mucho gusto que en la política de Europa, en este caso específicamente de España, ya hay muchas mujeres en puestos importantes dirigiendo y bueno, a mí eso me parece
Bueno, porque además creo yo que la visión política de la mujer, lógicamente por nuestras características femeninas, que no es que, a ver, yo quiero aclarar aquí algo para las personas que nos ven. Cuando hablamos de igualdad, no estamos diciendo que somos idénticos como dos gotas de agua, hombres y mujeres. Lógicamente tenemos nuestras diferencias, tanto físicas, que son muy lógicas y las vemos notoriamente, como también a nivel, yo que me dedico a esto, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel hormonal, también tenemos diferencias y esas no las podemos evitar de ninguna manera. Entonces, el hecho de una mujer en un cargo de poder es muy interesante porque tiene una visión eh, mucho más humanitaria, creo yo, que un hombre, ¿sí? Y eso le da a ciertos puestos políticos pues un gran valor, ¿no? Un gran valor porque se desarrollan las acciones como que con mucha más agilidad, sobre todo las acciones de tipo humanitario, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante que la mujer pueda incursionar ahí y bueno, ciertamente lo que tú dices sigue siendo un poco complicado este tema de desarrollarnos a nivel profesional y al mismo tiempo en el hogar. Eh, Gracias a Dios creo que ya lo, la gente más joven ya se va acostumbrando, ¿no? A que haya esta, sobre todo lo que tú comentabas de que pues en casa igual pone una lavadora él que ella o incluso los hijos también, o recogen la cocina o hacen la comida, ¿sí? O sea, que ya no es tanto como, pues tú eras más joven que yo, pero en mi época esto empezaba, ¿sí? Cuando yo era joven esto empezaba, pero en las épocas de mi madre, de mi abuela, lógicamente la mujer era a la cosa y muy raro pensar que la mujer pudiera estar haciendo alguna otra cosa. Seguramente tú has de haber escuchado algún día aquella, eh, pues aquellas palabras que nos decían, ¿no? Que la mujer que sabe latín, ¿sí? No tiene marido ni tiene buen fin. O sea, eso lo pensaban hace poco, hace 100 años o menos, ¿no? Y los hombres decían esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una mujer que había estudiado, una mujer que podía tener una buena carrera, yo incluso conocí en México, por ejemplo, mujeres doctoras, ya no digas políticas, mujeres doctoras, mujeres pues que se dedicaban profesionalmente pues muy bien a su profesión, específicamente esta mujer que recuerdo ahora que era una excelente cirujano, ¿sí? Pues nunca se había casado, ella decía que era por eso, porque cada hombre con el que quería estar, pues no le parecía que ella tuviera que estar a diferentes horas haciendo sus cirugías o que dedicara pues grandes parte de su vida a esta actividad, ¿no? Cuando la mujer pues tenía que estar en casa, hacer la comida, esperar que el hombre llegara. O sea, todo esto ha cambiado, gracias a Dios, pero aún así creo que en América Latina esto todavía está un poco menos desarrollado que aquí. Tú que estás involucrada en todos estos temas, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos explicas sobre todo esto? Pues mira, la verdad es que sí, América Latina sí tiene una gran diferencia con respecto a los países europeos. En México todavía está muy arraigado el pensamiento machista de que la mujer debe dedicarse al hogar. Y digamos que hay una gran presión social sobre las mujeres para que, aunque estudien una carrera, digamos que no se desarrollen profesionalmente, sino que estudien una carrera, porque eso es como bien visto, pero después se dediquen al hogar y a los hijos y a la educación de los hijos. Entonces, sí creo que todavía nos falta avanzar muchísimo. Se ha avanzado, ha habido grandes pasos en este sentido, pero todavía falta mucho por hacer. En América Latina, por ejemplo, en la participación política de la mujer,
ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. Los 18 países de América Latina no tienen más que un 28% de participación. Y con ese 28% ocupamos el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Europa con escasos 30%. Entonces, sí, la participación política de la mujer sigue siendo un tema. No hay paridad, aunque las leyes hayan avanzado mucho en este sentido. Únicamente hay 5 países, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México y Nicaragua, que tienen leyes de paridad, donde ya se tiene que alternar el género en las listas de representación política. Y esto ha aumentado mucho la participación de la mujer, pero aún así, pues todavía no alcanzamos unos grandes porcentajes. ¿Y en qué va todo esto? Pues creo que también una gran responsabilidad es de los institutos políticos, de los propios partidos políticos de América Latina, porque ahí dentro es donde se gesta este machismo y esta comunidad patriarcal que tiene el control y no cede ese control. Entonces, las mujeres que generalmente incursionan en la política, pues sufren violencia política. Ahorita en México estamos a punto de vivir una elección, una de las elecciones más grandes de la historia, y ha habido una gran violencia política como nunca antes había vivido en contra de las mujeres. Incluso han llegado a ser asesinadas únicamente por buscar un puesto de representación. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que incidir, en lo que debemos digamos que involucrarnos cada vez mucho más. Y bueno, es algo que yo pues llevo ya en esta lucha 17 años y lo seguiré haciendo. Creo que faltan mujeres en la política. La política con visión de mujer es una política mucho más social, que aboga por los más necesitados, que se enfoca en los derechos humanos, y creo que eso es lo que hace falta en los gobiernos, el que realmente tengamos ya democracias paritarias. Claro. ¿Y tú qué opinas de lo que te decía yo del tema educativo? Yo creo que estamos precisamente en América Latina saliendo, y quiero pensar que estamos saliendo poco a poco de ese concepto del machismo que todavía existe, porque lógicamente los más mayores fueron educados y por sus propias madres de esa manera, ¿no? Porque tú sabes, ¿qué pasaba en esos hogares? Que se les decía al niño, tú siéntate, tu hermana te va a servir la comida, tu hermana recoge la casa, tu hermana te lava la ropa, y el niño, tú nada más labores del niño, o inclusive desde los juegos, ¿no? En las mismas instituciones educativas, era ese separar lo que podía jugar un niño, lo que podía jugar una niña, ¿no? El otro día que entrevistaba a otra mujer, me decía que ella, por ejemplo, en la escuela, cuando les dieron a escoger los talleres, ella dijo, pues es que yo quiero el taller de mecánica. Le dijo, no, es que eso es para niños, tú no puedes entrar en mecánica. Pero ¿por qué si a mí me gusta la mecánica? ¿Por qué no puedo yo tener? No, mira, para niñas está el bordado y la costura y esas cosas. Ve a esos talleres, pero no, el de mecánica no está hecho para los niños, ¿no? Entonces, esos conceptos son los que educaron pues este tema de, como dices tú, y eso es lo que hay que romper, ¿sí? Hay que romper esos estigmas, hay que romper. Y para mí muy importante educar a la mujer que es actual, que tiene hijos, sobre todo hijos pequeños, precisamente a decirle, mira, no, rompe con ese paradigma. En tu casa, el niño y la niña van a hacer lo mismo, los dos van a coger su platito cuando terminen de comer y lo van a llevar al fregadero, van a recoger su ropita por la mañana, a los dos les enseñas con la escobita y a los dos, etcétera, ¿no? O sea, no es que, y no les regales a la niña para jugar una escobita y al niño un carrito, ¿no? O sea, es que ahí es donde estamos haciendo mal. ¿Tú qué opinas desde el punto de vista político del tema de la educación en América Latina? Bueno, el tema de la educación, pues, es primordial.
para generar equidad y esta anhelada paridad que buscamos las mujeres, es necesario que la educación cambie. También ha habido muchas iniciativas, muchas acciones afirmativas que han tomado los países. En México se está haciendo, ya hay muchas acciones afirmativas para que las niñas puedan tener un mejor acceso a la educación, que generalmente eran las más rezagadas, ¿no? Porque en las familias de más escasos recursos preferían mandar a la escuela a un hombre que a una mujer, ¿no? Porque la mujer pues se iba a acabar dedicando al hogar. Y ahora ya hay muchas acciones afirmativas, hay muchas políticas que los gobiernos están implementando para aumentar la permanencia en las escuelas de las mujeres. Y sin duda también el tema importante es la educación en casa. Siendo la familia la institución más grande, siendo la familia la base de toda la sociedad, es desde la familia donde debemos educar con valores, con igualdad a los hijos. Generalmente este es un trabajo de las madres, pero también de los padres, el que eduquemos a los hijos en igualdad, con valores. Y siempre lo he dicho, en el caso de las mujeres, el autoestima. Es muy importante que las mujeres tengan un buen autoestima, un buen amor propio, para que crean en ellas mismas y puedan lograr sus metas, ¿no? No desistan en esta carrera que a lo mejor a veces es difícil o tiene muchos obstáculos, pero para que no se desista en esta larga carrera, pues se tiene que tener un gran amor propio y creer en uno mismo. Claro. Ay, Sol, pues creo que podríamos estar hablando largamente de este tema, pero bueno, me gustaría continuar haciéndote algunas preguntas con respecto a, pues quién eres y todo lo que has hecho. En la actualidad tú eres titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera, Programa de Inclusión Social, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el estado de Morelos. ¿Qué es esto y qué haces ahí, Son? Bueno, esta es la representación estatal en el estado de Morelos. La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez se encarga de distribuir los programas sociales a nivel federal. En esta administración, que recientemente, hace 2 años en México, se elevó a rango constitucional algunos de los programas sociales. Y este programa fue uno de los más importantes, que son las becas Benito Juárez, que se otorgan a todos los estudiantes desde educación básica, educación media superior y educación superior. Es para estudiantes de escasos recursos que vivan en zonas de alta y muy alta marginación. También para comunidades indígenas o zonas muy focalizadas de violencia, que estamos viviendo una gran ola de violencia en nuestro país. Entonces, estas becas, el principal objetivo es combatir la deserción escolar y han sido bastante exitosas. Ya en estos 2 años tenemos datos muy exitosos en el que, a pesar de la pandemia y a pesar de esta situación económica tan mala que estamos viviendo a nivel mundial, pues estos apoyos sociales han sido de gran utilidad para las familias mexicanas. Y bueno, yo tengo el honor de haber sido designada en el estado de Morelos para coordinar todas estas acciones. Oye, qué interesante lo que nos dices. ¿Y la ayuda social que les dan es económica o nada más para que puedan estudiar en alguna escuela? ¿De qué tipo es esta ayuda, esta beca? Sí, es una ayuda económica, pero no va de la mano con el desempeño académico. Es decir, que es una beca, únicamente tienen que estar inscritos en una institución escolar y con la inscripción ya tienen acceso a esta beca. Y tenemos muchos casos de éxito. Hay estudiantes de educación media superior, que en México le llamamos preparatoria, que con esta beca que ellos reciben mensualmente, pues ahorita en la pandemia han podido sustentar incluso pues a sus familias o han iniciado micronegocios con los que han podido también ayudar a su comunidad. Entonces, sí, hay muchos casos de éxito con estos apoyos sociales y ha sido de gran beneficio, sobre todo ahorita en la situación de la pandemia que estamos viviendo. Qué interesante, porque el concepto no solamente es que ese apoyo económico lo utilicen para estudiar, sino también lo pueden utilizar pues para estar ellos mejor, ¿no? Para alimentarse o inclusive, como dices,
para poder comenzar un pequeño negocio, ¿no? Esto a mí me parece súper bien porque muchas veces yo creo que también el problema de las desigualdades y todo eso surge viene de ahí, ¿no? De estas situaciones de pobreza extrema, ¿sí? Que aquí no se viven con tanta, eh, bueno, con una brecha tan fuerte, tan importante como allá, pero también hay casos aquí de gente, ahora durante la pandemia, nosotros también tenemos un programa también de apoyo social, estuvimos apoyando sobre todo a mujeres inmigrantes, que estas mujeres vienen con el objetivo de trabajar en casas aquí, ¿no? Ser asistentes del hogar, como se les llama aquí, y lógicamente cuando estuvimos en los peores momentos del confinamiento, que no podíamos salir, el confinamiento aquí fue mucho más estricto de lo que fue en América. Tuvimos 3 meses en España y en otros países más o menos tiempo. En España, 3 meses de que no salíamos para nada, o sea, si alguien tenía que ir al supermercado, era una sola persona de la familia y te revisaban en la puerta los policías a dónde ibas, que no te alejaras más de no sé cuánto, o sea, era bien, bien, bien estricto, y con multas muy altas si no lo cumplías, etcétera. Entonces, imagínate tú, esas mujeres que tú sabes que viven al día, no pudiendo ir a trabajar a las casas donde trabajaban, ¿no? Y entonces se quedaron totalmente en cero, ¿no? Entonces hubo, lógicamente, asociaciones que las ayudaron y bueno, nosotros contribuimos un poquito a darles por lo menos algo de comida, ¿no? A comprarles este, ciertas cosas pues, que les ayudaran a sobrevivir a ellas y a sus hijos eh, ese tiempo. Y bueno, realmente el gobierno ha hecho cosas aquí, pero son las instituciones privadas las que más han ayudado y aportado a nivel social a todas estas personas, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que tú me comentas. Yo creo que son programas que deben de existir, sobre todo pues en países en desarrollo, porque si no, ahí es donde estás generando las desigualdades y los problemas, y mientras que tengas eso, no consigues esa capa media que es la que sustenta a cualquier sociedad y a cualquier economía, ¿no? Entonces, pues me parece súper bien. Solo una mujer como tú, lógicamente tiene una vida privada, como todos pues la tenemos, ¿no? Tienes una familia, tienes hijos, nos contabas que tuviste una hermana. Y bueno, ¿qué haces para compaginar tu carrera profesional con tu vida privada? Dinos, ¿es difícil? Eh, ¿Qué obstáculos has tenido como mujer ya en tu experiencia personal? Hemos hablado de que a nivel general todas las mujeres tenemos pues problemas por estas diferencias, ¿no? Pero tú a nivel personal, cuéntanos lo que tú nos quieras contar, pero ¿qué tipo? Mira, esta pregunta yo te la quiero hacer por un objetivo. Eh, y lo que decía yo al principio, algunas mujeres que nos estén viendo ahora seguramente han de estar pensando, es que para ella, como estudió una carrera y como sabe tantos idiomas y no sé qué, seguramente le ha sido todo esto bien fácil, pero para mí no, ¿sí? Entonces, yo quiero y recalco en cada una de estas entrevistas que todas las mujeres, vengamos de donde vengamos, hayamos estudiado o no estudiado o lo que sea, todas de alguna manera enfrentamos dificultades personales, familiares, de estudios, de limitaciones físicas, de lo que sea, pero todas enfrentamos algo y eso hay que enfrentarlo, hay que superarlo y hay que tirar para adelante, como dicen aquí, ¿no? Entonces, por eso es que me atrevo a entrar en este tema así más personal, preguntarte, ¿tú qué tuviste? ¿Fue fácil? ¿Qué tuviste que enfrentar, Sol? Pues sí, sí, es difícil. Digo, a nivel personal, sí ha sido muy difícil. No todas las temporadas han sido buenas. Ha habido capítulos
pues complicados, ¿no? Difíciles, amargos, pero, pero creo que pues ha sido mayor mis ganas de salir adelante, ¿no? El propósito que he encontrado en mi vida, que es algo que, pues yo les quiero decir a las mujeres que nos escuchan, ¿no? Es muy importante tener un propósito en la vida y que las aptitudes, hace rato hablábamos de que las aptitudes que cada uno tiene, las puedas sumar a este propósito, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida y qué es en lo que eres buena? Y si esas dos cosas se en ese lugar en donde se unen, en ese punto donde se unen, es tu propósito. Entonces Ujú, creo que aferrarme a ese propósito, aferrarme a la creencia de que sí puedo realizar un cambio, que puedo ayudar a otras mujeres, ujú. que a través de, pues a lo mejor de mis vivencias o de mi trabajo puedo ayudar a otras mujeres a empoderarse, a creer en ellas mismas, pues es lo que siempre me ha ayudado a salir adelante, incluso de los capítulos amargos de mi vida personal, pues siempre he tenido como esa meta y me he aferrado a eso, más que nada. Sí es complicado manejar, yo nada más tengo un hijo pequeño y sí es complicado a veces manejar el tiempo, es complicado organizarse entre, digamos que tantos compromisos, este, pero siempre he puesto sobre una balanza o lo he intentado hacer, poner todo siempre sobre una balanza y pasar tiempo con mi hijo y también dedicarme a mi desarrollo profesional sin dejar uno por el otro. Y creo que eso también, pues mi hijo lo ha llegado a apreciar y se ha dado cuenta de lo mucho que me gusta hacer lo que hago, de lo mucho que lo disfruto. Siempre intento hacerlo partícipe de todas mis actividades para que él vea en lo que está trabajando su mamá, lo que hace día a día. Y eso también, pues, a él le ayuda también, pues, a valorar los momentos que estamos juntos, ¿no? Que a lo mejor no son muchos como quisiera, pero intentamos compensarlo de otras maneras. Y sí, eso es importante. A nivel de pareja, pues sí, es difícil también encontrar a una pareja, a un hombre que te respalde, que te aliente y que esté, digamos que de acuerdo con que a lo mejor en algunos momentos pues tú tengas hasta más éxito, ¿no? Que ellos. Es difícil, no lo he logrado todavía, pero sí conozco mujeres que sí lo han logrado, como tú que también tienes una persona a tu lado, ¿no? Que te apoya en todo momento. Entonces, sé que sí se puede pues en un futuro yo espero encontrar a esta persona que también pues quiera volar junto conmigo, ¿no? Y no cortarme las alas. Fíjate, acabas de tocar un tema que a mí me gustaría en este momento hablar, el tema de la pareja, ¿no? Yo creo lógicamente en que un, un hombre y una mujer se complementan y se pueden ayudar muchísimo, pero también creo en las mujeres que pueden hacer las cosas solas. Hay veces que por diferentes razones que ahora no vamos a tocar, la mujer puede ir sola por la vida, tiene la capacidad para hacerlo, no necesita una pareja ni para que la cuide, ni para que la ayude, ni para que nada, porque para mí es muy importante que quienes nos escuchan se den cuenta que por nosotras mismas ya somos capaces de todo, ¿sí? No tenemos que esperar a tener a nadie junto para que nos aporte nada, ¿sí? Ahora, indudablemente, si tenemos a una persona junto que nos apoya, ya sea una pareja, un hijo, un padre, una amistad, llámese como se llame, una persona que está ahí junto con nosotros, es, por supuesto, maravilloso poder contar con una persona que está contigo en los diferentes momentos de tu vida. Pero quien no consiga tener a esa persona cerca, como mujer, que no se sienta que algo le falta, porque es que no le falta nada, ¿sí? Todas estamos completas como por nosotras mismas, ¿sí? Lo demás, como digo yo, es algo, un plus, un extra, que qué padre que pase, si pasa, pero que finalmente eh,
tenemos que aprender las mujeres, yo creo que eso es parte también de la educación de la mujer, tenemos que aprender las mujeres que solas estamos completas, que solas podemos y que podemos todo, o sea, podemos educarlo a los hijos, podemos darles económicamente con nuestro trabajo lo que necesitan y podemos ser personas felices siendo solas y que además no podemos, debemos, porque yo creo que la felicidad, Sol, está principal en eso, cuando una mujer, también un hombre, pero estamos hablando de mujeres, cuando una mujer consigue verse a sí misma como un ente especial, amoroso, que se quiere a sí misma, que se respeta a sí misma, cuando se consigue dar cuenta que por ella misma es capaz de muchas cosas, que no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que quiere en la vida, entonces esa mujer es feliz y es capaz de tener buenas relaciones y entonces sus relaciones a veces son muchísimo mejores, y te lo digo por experiencias tanto profesionales como personales, como con gente que conozco, ¿sí? Resulta que cuando una mujer está en ese grado de madurez personal, sus relaciones se vuelven muchísimo mejores que cuando la mujer está esperando al príncipe azul, ¿no? A este chico que viene a rescatarla y que viene a cuidarla. Y que eso es parte también de la educación que, sobre todo en los países latinoamericanos, tenemos, ¿no? De esperar al príncipe azul que te va a cuidar, que te va a dar todo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y no, o sea, yo creo que ese tema no debe de ser así porque somos personas que nos debemos de querer mucho a nosotras mismas, ¿no? Entonces, por supuesto que yo te deseo a ti y a todas las mujeres que nos ven que contemos con alguien en nuestra vida, ¿sí? Ya sea una pareja, ya sea un padre, una madre, una amiga, un amigo, alguien cerca de nosotros que nos dé ese cariño, esa solidaridad, ¿no? Eh, por supuesto que se los deseo y además las animo a que lo busquen, pero no hay que buscarlo con desesperación, igual que no hay que buscar la felicidad con desesperación, ¿no? Bueno, Sol, de verdad que estoy encantadísima de seguir hablando contigo. Estos temas a mí en lo personal me apasionan y me gustaría seguir pues hablando mucho, pero yo solamente quisiera pedirte que para terminar, bueno, nos has dado consejos para las mujeres, pero ¿qué les dirías desde tu posición, que estás tan involucrado en todos estos temas de equidad y todas estas cosas? ¿Qué le dirías a las mujeres que nos escuchan el día de hoy qué les recomendarías? Bueno, lo que ya mencionábamos, creo que lo más importante es el amor propio, el que nosotros creamos en nosotras mismas, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Muchas veces las mujeres somos las primeras en boicotearnos o las primeras en ponernos el techo de cristal, el famoso techo de cristal, o las primeras en decir no puedo, no voy a poder hacerlo, no voy a lograrlo. Y creo que es muy importante el creer en nosotras mismas, el amarnos a nosotras mismas y, y eso nos va a dar mucha fortaleza. Y en segundo lugar, también el capacitarnos, el informarnos. La información siempre nos da mucho poder. La información siempre nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, lo que hace, por ejemplo, ILAFEL con estas capacitaciones, con estas pláticas, foros, etcétera, creo que ayuda a muchas mujeres a poder informarse, a poder tener visiones de otras mujeres que compartimos, ¿no? Que no se sientan solas, que somos muchas mujeres a nivel mundial que pasamos por lo mismo y que siempre son pues las mismas dificultades que compartimos. Entonces, que no se sientan solas, que crean en ellas mismas y que generen una red de apoyo a su alrededor. Siempre contar con una red de apoyo que sea en sororidad, que mujeres que se apoyan a mujeres, que sea en el ámbito familiar o en el ámbito de la comunidad,
pero eso siempre nos ayuda a salir adelante en los momentos difíciles y sobre todo a poder equilibrar esto que llamábamos, ¿no? Que en las mujeres también es complicado, que es la vida del hogar familiar y la vida profesional o laboral. Muchísimas gracias, Sol. Yo creo que tus palabras van a ser muy bienvenidas por las personas que nos estén escuchando. Y yo te lo agradezco muchísimo este tiempo que yo sé que es una persona muy ocupada, tienes muchísimas actividades, así que este tiempo que nos has regalado, yo te lo agradezco mucho, mucho de verdad. Y seguramente ellas también te lo agradecen. Y bueno, pues no me queda otra más que despedirnos de todas, de ti, darte las gracias de verdad. Te mando un fuerte abrazo, deseando que todo vaya excelentemente, que las cosas salgan muy bien para México en estas elecciones de este próximo domingo y bueno, que sea lo mejor para todos. Y bueno, me despido de todas ustedes y les recuerdo lo de siempre. Recuérdalo, no lo olvides. Ahora te toca ser feliz. Muchas gracias. Una cosa que no se me tiene que olvidar. En la descripción del vídeo les dejaremos enlaces para que si quieren hacernos alguna pregunta, algún comentario, por supuesto, siempre estamos dispuestas a escuchar lo que nos quieran decir, así que en la descripción encontrarán todo lo que necesitan para ponerse en contacto con ILAFEL y a través de ILAFEL con Sol lo que le quieran preguntar. Así que, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Sol, y Realmente, muchas muchas gracias. gracias a todas. Gracias.